Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Ya hoy es jueves y estamos a 30 del mes de abril, último día del mes número 4 del año, avanzando rápidamente este año 2020. Nosotros también aquí para nuestro compromiso diario. Geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión y también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 5 de la tarde, y repetimos el contenido en lanaciondominicana.tv y en nuestras redes sociales. Otro día caluroso según meteorología. El día amaneció hoy medio brumoso. Creo que anoche hubo algunas ligeritas lluvias en algunos puntos de la geografía nacional, particularmente aquí en nuestra capital, la capital de la República. Bueno, esperamos que siga lloviendo. Vamos a ver qué dice meteorología rápidamente con este día. Le damos gracias al Señor por un día más que nos permite compartir aquí en la tierra con todos los que hemos podido sobrevivir a todos los avatares naturales y provocados también por el ser humano. Pues bien, dice meteorología para este día, jueves, la permanencia de una vaguada, así como los efectos locales del calentamiento diurno y el orográfico, continuarán incidiendo en la República Dominicana, y se prevén algunos chubascos ligeros esta mañana y en horas de la tarde en algunos puntos de las provincias ubicadas en las regiones noroeste, sureste, así como la cordillera central, la zona fronteriza y el valle costero del Caribe. Esta situación persistirá en las próximas horas, generándose también algunos chubascos probablemente mañana en horas de la mañana, y en horas de la tarde desaparecerían los efectos de la débil vaguada que ha estado incidiendo en la República Dominicana. Meteorología prevé que el calor va a seguir en todo el país, sobre todo en las zonas urbanas, donde pudiera alcanzar la temperatura hasta 34 grados centígrados, y recomienda el uso de ropa ligera, consumo de líquido y estar a la sombra en el horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. También recomienda meteorología el ahorro de agua debido a que la falta de lluvia pudiera generar escasez. Tenemos ese panorama meteorológico en nuestro país. ¿Cuánto dijo el ministro de Salud Pública? ¿Cuánto? No vi el reporte. Estaba atendiendo otros asuntos. Ok, ya me acaba de decir 6.731 el número de infectados confirmados, y
Pasamos de la cifra de 300, es un número bastante espeluznante para nuestro país, el tamaño de nuestro país, la geografía, la demografía nuestra, 10 millones y algo de habitantes, es un número considerable. Seguimos ocupando el tercer lugar en fallecidos en América Latina, después de Brasil y Ecuador, y estamos en el cuarto lugar en el continente, después de los Estados Unidos, Brasil, Ecuador, y luego seguimos nosotros. Somos el único país de la región que tiene 300 o más, en este caso 301 fallecidos por efecto del COVID-19, lo que significa que no es verdad que estamos entre los países que mejor han gerenciado el combate a la pandemia del COVID-19. No es verdad, porque hay países, digamos, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, ¿cuál otro es más grande que nosotros? México, obviamente, Brasil, pero lo que tienen menos de 200 personas fallecidas. Venezuela tiene 10, Colombia tiene 162, creo que son. Argentina tiene 108, en Perú hay 191, en Chile tiene 104 me parece, México 104, y después todos los países que están más o menos en el umbral demográfico de la República Dominicana, todos tienen menos de 100 fallecidos por coronavirus. Honduras tiene, creo que son 61, Guatemala tiene como 30 y algo, y así por el estilo. De modo que no es cierto que estemos entre los países que mejor han enfrentado la pandemia de coronavirus, y es muy lamentable. 301 personas han fallecido. Hay un dato importante, que es que el número de recuperados ha ido creciendo también. Ese es un dato que tiene mucha relevancia, porque así como decimos una cosa, decimos también que si ha habido un número tan elevado, 1.200 personas que se han recuperado, significa que las medidas para, o sea, los tratamientos para enfrentar, para resolver la situación de salud de los que están hospitalizados ha dado resultados. Pero el dato negro, el dato preocupante y que pone, que nos deja en un ambiente de mucha tristeza, es 301 personas que han fallecido por el COVID-19. El caso de las pruebas. Seguimos con el tema de las pruebas. Ayer, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández, en estos diálogos que ha tenido bueno, seguimos aquí, Alejandro. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, tanto en el sistema el esfuerzo que hacemos, como allá en el canal también, algunas dificultades
fueron resueltas rápidamente por los técnicos eficientes que hay allá en planta. Así es, así es. Quería ver, Leandro, cómo está la cosa hoy. No, buenos días para todos los amigos televidentes de Geopolítica, donde quiera que estén en República Dominicana, a los que nos siguen por las distintas plataformas, por las redes y a los que están en el mundo. Bienvenida un día más con bastante temas que tienen que ver con la trascendencia de la vida pública de la República Dominicana, tanto por los efectos inmediatos del COVID-19, la aprobación ayer del Senado y otros temas políticos que están bastante candentes. Así es, antes de tú llegar a tu espacio, antes de tú sentarte en tu curul, Sí. daba a conocer que pasamos 300 muertes ya, Sí. un número respetable que nos deja, ya, un solo muerto nos conmueve, pero 301 muertes nos dejan devastados, ¿verdad? Sí, sí, son muchas las familias que están pasando por extremas dificultades y eso a todos los dominicanos nos debe doler que nuestras familias estén sufriendo. Y al que perdió su familia, mire, yo vi como un caso del gobernador de San Francisco de Macorís. Es doloroso perder su esposa, a un hermano, y él verse al borde de la muerte. Ya le dieron de alta, ¿eh? Sí, sí, ayer. Y ese es un reflejo de cuán dolido puede estar la comunidad de San Francisco de Macorís. Toda esa provincia está devastada. Porque cuando tiene más de 70 muertos solo en San Francisco de Macorís, son muchas las familias que están pasando por un ambiente de dolor que debe ser preocupante para toda la región y para todo el país. Claro, claro, eso es dato sencillamente triste, devastador, pero parece que se ha ido revirtiendo esa situación en San Francisco de Macorís con la recuperación de los afectados. Ha bajado también el número de contagios de contagios de día a día, pero lo que es irreversible son los muertos. Sí. Mucho más penoso es uno escuchar ahora un debate entre las autoridades y la oposición en términos políticos sobre la puesta en funcionamiento o no de un hospital, de una... Entonces, eso lacera a uno como comunicador que tenga que exponer ese tipo de temas, cuando lo que debiera preocupar a todo el mundo es que no hayamos muerto, que la pandemia no siga su curso y que al final de cuentas podamos contar los menos muertos posibles y afectados. Bueno, finalmente el colega y amigo José Cabral se pudo conectar. Vamos a intercambiar un rato con José Cabral, es candidato a diputado por la circunscripción número 2 de Santiago, que abarca la sierra, Jánico, San José de las Matas, esos lugares, y además también parte del casco urbano de la Hidalga. José Cabral es un periodista de larga data, Leandro, periodista Claro. que yo cuando estaba chiquito lo oía a él transmitiendo. Y yo, y yo decía, y yo Cuando yo sea decía, grande, que no sea yo así. decía, yo no pensaba ser periodista ni estudiar periodismo. Yo dije, cuando yo sea grande, quiero ser como José Cabral. Bueno, y estoy compartiendo un espacio en el mundo periodístico con José Cabral. Un tiempo bastante largo, ya tenemos
más de 20 años de una relación bien fluida. Tuvimos uno de los esfuerzos periodísticos más importantes de la ciudad de Nueva York, fue el semanario La República, que marcó pautas en el periodismo comunitario de la ciudad de New York. Semanario que no fallaba todos los lunes. Ahí estaban los estanquillos de de todos los condados, porque estuvo distribuido por una de las principales compañías de distribución de periódicos en la ciudad de New York, que distribuía Newsday, Daily News, el New York Post, el diario La Prensa, etcétera, etcétera. José, ¿cómo tú estás? Bueno, Nelson, buenos días. La verdad que creo que está usando el programa para proyectarte más joven de lo que es. Pero tú sabes que tú y yo andamos cabeza con cabeza. Pero sí. Nelson, mira, es muy importante esta intervención, porque a partir de decidir entrar a la política partidista, ya como candidato, y tú sabes lo difícil que es hacer política en República Dominicana, sí. Porque tú sabes que en la República Dominicana lamentablemente hay una cultura de la difamación, de la injuria, la gente se inventa muchas historias. Es como el diario vivir de República Dominicana. Pero creo que hay que exponerse cuando uno tiene la sensibilidad y tiene el interés de que se produzca un cambio en el país, que yo creo que se hace muy necesario. Nosotros somos un país pequeño que podemos, yo pienso, tener una mejor administración, y que el Estado, ya cuando, por ejemplo, impacta a un pueblo pequeño, de un lugar cualquiera del territorio nacional, que sea tan fuerte como en la capital, porque la capital generalmente tiene mayores niveles de regulación el Estado dominicano. Entonces, en virtud de toda la preocupación que tenemos con la República Dominicana, hemos aceptado la candidatura a diputado por la circunscripción 2 de la provincia de Santiago, que incluye a San José de las Matas, incluye a Jánico, incluye al distrito municipal del Rubio, de la Cuesta y de la Placeta, pero que además incluía también a Sabana Iglesia y sus dos distritos municipales. La Junta acaba de excluir a Sabana Iglesia y solamente queda San José de las Matas, Jánico y los distritos municipales. Debo decirte que yo he tenido un sueño, y el sueño mío consiste en que esa comunidad dominicana en la que tú y yo tanto batallamos pueda ser un puente con la República Dominicana. Porque resulta que si tú haces un análisis sociológico del dominicano que se va del país, desde que el dominicano toma un avión con ese sobre Manila que le dan una residencia, ese dominicano cambia de perspectiva de vida, porque va pensando en el avión, cómo trabajar en una bodega, cómo trabajar en un salón de belleza, cómo trabajar en algo que lo saca automáticamente de un fenómeno y de un lastre muy pesado que tiene el Estado dominicano, que es el clientelismo. Y resulta que cuando esos dominicanos llegan a los Estados Unidos, caen en lo que se podría llamar un gancho, porque como es un Estado con un alto nivel de institucionalidad, entonces ese dominicano, hasta cuando va manejando por las calles de los Estados Unidos, cuando ve por el retrovisor que lo para un carro de policía, el dominicano comienza a temblar, porque ese policía exacto, es un espejo de la fortaleza del Estado norteamericano.
Entonces eso hace que el dominicano adquiera o asuma unas de valores que lo hacen cambiar. Es decir, es químicamente igualito al que está en República Dominicana. Somos chiquitos, grandes, altos, flacos, gordos, prieto, negro, blanco, pero en términos de conductualmente cambia. Exacto, perfecto. Entonces, a mí me parece que esa comunidad tiene mucho que aportar en este país. De hecho, ya lo ha hecho, porque, miren, la mayor aportación que ha hecho, o la mejor exportación que ha hecho la República Dominicana ha sido precisamente los dominicanos, que han tenido que irse del país por la gran necesidad económica que tienen. Generalmente, porque la inmigración dominicana tiene implicaciones socioeconómicas. Sí. Pero con esto yo tengo el sueño de que podamos hacer ese puerto. Y para ese propósito he planteado varias cosas. Yo digo que para hacer un gran cambio, Nelson, desde el punto de vista jurídico, político, institucional, tiene que ser de mayor a menor. Pero en el orden socioeconómico tiene que ser fundamentalmente de menor a mayor, es decir, a lo inverso. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Lo voy a explicar. Que, por ejemplo, si queremos organizar el país, vamos a tener que hacer una modificación constitucional. Que yo para eso estoy proponiendo de manera muy específica. Yo creo que la República Dominicana, porque aquí todo el mundo habla en televisión, que la mejor constitución que ha tenido el país fue la constitución del 63. Pero resulta que a nadie se le ocurre restablecer esa constitución y agregarle las figuras jurídicas que hagan falta, como por ejemplo el referendo revocatorio. También parece pero acuérdate que estamos en una circunstancia totalmente diferente. No, claro, no. Aquella constitución estábamos saliendo de una dictadura de 31 años. Claro, pero también tú tienes que tomar en cuenta que esa constitución está hecha como un proyecto de nación a largo plazo. Y es una constitución que todavía tiene vigencia. ¿Cuáles son las modificaciones que se le puede hacer a esa constitución? Bueno, el referendo revocatorio, que habría que incorporarlo, el referendo constitucional, para que no modifiquen la constitución de la República cuando a cualquiera le venga en gana, cuando hayan intereses particulares. Y otros aspectos, como por ejemplo, nosotros entendemos que un país pobre como la República Dominicana no debía tener un Congreso bicameral, sino unicameral. ¿Por qué? Porque eso economiza mucho dinero y permite que esos recursos sean canalizados por otra vía. De manera que nosotros estamos proponiendo o vamos a someter un anteproyecto de ley con ese propósito. Por eso, en lo que tiene que ver con lo mayor a menor, eso es lo que va a permitir organizar el país de tal manera que el Estado pueda tener una presencia fuerte en cada uno de los pueblos del país. Porque, por ejemplo, el referendo revocatorio va a permitir que un síndico de un pueblo que se quiere robar el dinero del ayuntamiento tenga una sanción y que pueda incluso a través del referendo revocatorio ser sacado de ese cargo y puede ser enviado a la cárcel. Incluso en este momento, Nelson, lamentablemente, en la República Dominicana se está dando un fenómeno porque aquí la gente aprovecha cualquier crisis. Y esta pandemia la han aprovechado para mucha corrupción. Una de ellas, de esa corrupción, es que hay una serie de alcaldes o de salas capitulares que están declarando emergencia nacional cuando eso es anticonstitucional, solo con el propósito de manejar a su antojo el presupuesto del ayuntamiento. Entonces, eso es ilegal. Nosotros pretendemos que el Estado tenga una presencia fuerte. Por ejemplo, Nelson, yo, que amo más que nada el periodismo, yo digo que por las venas de nosotros no corre sangre, sino tinta. Sí. Porque uno ama. Pero uno tiene otras profesiones, como por ejemplo yo, que también estudié ciencias jurídicas. Y me
llevado la gran frustración de que cuando tú vas al distrito judicial de la provincia de Santiago, a ti te da deseo de llorar. Ahí no hay nada que pueda caminar. A ti te pueden destruir tu casa y destruirte moralmente y tú no puedes hacer una demanda de daños y perjuicios. Porque los jueces de ese distrito judicial entienden que el dominicano que vive en esta zona no tiene derecho a hacer una demanda en daños y perjuicios. Pero todavía peor. Claro, pero por ejemplo el Ministerio Público. Retándolo a un duelo. Claro, el Ministerio Público, Nelson, un Ministerio Público vandalizado, asociado con los delincuentes. Aquí tú te encuentras una serie de embargos ilegales y los procuradores fiscales son cómplices del que está haciendo los embargos ilegales. Y cuando tú procedes con una querella en contra de un delincuente que le ha hecho un embargo ilegal a alguien, el fiscal lo que hace es que se acoge al privilegio que le da la ley orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal y manda eso por un archivo definitivo, violando incluso el derecho procesal. Y por ejemplo, se da el fenómeno de que ellos lo mandan, por ejemplo, para archivo definitivo, violando el derecho procesal, porque el Código Procesal Penal establece claramente cuál es el procedimiento que tiene que seguir un fiscal. Pero todavía peor, violentando el derecho procesal, tú te vas al juez de instrucción y sometes, por ejemplo, un procedimiento de objeción a ese archivo definitivo y resulta que tú te encuentras que el juez de instrucción también le sirve, porque hay una componente entre fiscales y jueces. ¿Cómo va a ser? Es un drama. Quiero concluir diciéndote en este aspecto del Distrito Judicial de Santiago lo siguiente: que yo le dije a una persona que conocí que andaba con un pagaré notarial falso y que quería embargar a alguien. Yo le decía que estaba cometiendo un grave delito y que él podía caer preso, y él me respondió de la siguiente manera, que me quedé sorprendido. Un hombre con muy poca formación, y me dijo: licenciado, ¿usted está pensando que en esa fiscalía van a actuar en contra mía? Porque usted está soñando. Y yo le digo: bueno, yo creo que debían hacerlo. Y me dice: no, mire, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué había antes de que existiera ahí el Palacio de Justicia de Santiago? Digo yo: la cloaca. Dice: pues ahí sigue estando la cloaca. Ya. Que no hay posibilidad de que ahí pueda haber una reacción en contra de un delito común. Bueno, Nelson, te describo la situación que hay con el Estado Dominicano, que a medida que tú te alejas en el territorio nacional, el Estado tiene menos alcance. Es un verdadero desastre. Y esto solo se podrá organizar cambiando el ordenamiento jurídico nacional. Y yo creo que la Cámara de Diputados es un buen escenario para comenzar ese cambio. Entonces nosotros, Nelson, también estamos proponiendo una serie de proyectos de ley. Nosotros tenemos 20 anteproyectos de ley para someterlo al Congreso. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo, que te duele a ti, me duele a mí, una ley, una modificación de la ley de colegiación, la 1091, para que el periodista dominicano, que ha sido el único que se le ha negado el derecho de tener una colegiación, y hacen un mamotreto y confunden incluso a los propios periodistas, haciéndole creer que tienen un colegio y no tienen colegio. Es un el único de los profesionales dominicanos que no tiene colegio es el periodista. Oye, y en la tercera etapa de la lucha por la colegiación, que comenzó en el año 1970, el periodista fue el principal protagonista por la colegiación. Ahora, ¿se entiende esa figura jurídica en la República Dominicana? Eso lamentablemente no se entiende. ¿Cómo impacta eso de manera tan positiva a la sociedad? Y cómo eso ayuda al Estado a sobrellevar muchos de sus déficits, porque el Estado tiene muchos déficits. Entonces, ¿qué pasa? Que la colegiación, que es una figura jurídica del derecho público, no del derecho privado,
porque es una corporación de derecho público de carácter autónomo. Claro, porque Oye, es mediante una ley. Claro, ¿qué pasa? Que la anulación de la ley 148 vino porque se alegó que la obligatoriedad violentaba la Constitución de la República, pero resulta, Nelson, que no hay ninguna ley de derecho público que no sea obligatoria. Tú cuando vas por la calle te tienes que parar con el semáforo está en rojo. No, si es una ley, si es opcional, no es una ley. Claro. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? No, y además no es eso. Porque hay leyes del derecho privado, del derecho civil, que son voluntarias. Por ejemplo, cuando tú tienes una asociación de médicos o de periodistas, el SNPP, tú podías ser miembro si te daba la gana. Tú como periodista puedes decir, no, yo no quiero ser miembro de ese sindicato. Pero el colegio no te da esa opción, porque es una ley de derecho público, y toda la ley de derecho público es obligatoria. Tú no es opcional tú cumplirla o no, es que tiene que cumplir, tú quieras o no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se da eso con la ley 148, entonces le aprueban la 1091, que es una ley parcialmente profesionalizante, no es una ley totalmente profesionalizante, pero además es una ley, como lo dice, del derecho privado, que es voluntaria. Tú no estás obligado a pertenecer al colegio de periodistas. Mira, ahora acaban de aprobar hace unos meses la ley de colegiación de las enfermeras, y esa ley es obligatoria porque no hay ninguna ley de colegiación de la obligatoria. Además, una figura jurídica, claro, que no es propia del derecho dominicano. Tú te vas al derecho comparado y te encuentras que ya en Alemania, en los países nórdicos, pero sobre todo en Alemania, Inglaterra, España, Italia, ya todo tiene colegiación, porque la colegiación garantiza, porque tiene dos elementos que son vinculantes a la colegiación, que es el Código de Ética y el Instituto de Previsión y Protección Social del Perú. Vamos a la pausa, José. Claro. Vamos a la pausa. ¿Qué quiere decir? Muy bien. No hay ningún problema, pero lo que te quiero decir es que tenemos una buena cantidad de anteproyectos que yo quiero, así a grosso modo, hablarte de ellos, para que usted entienda que nosotros estamos pensando en que logremos un país diferente. Cuando vengamos ahora, completaremos la jornada del día de hoy con el colega José Cabral de Santiago, y Leandro tiene alguna pregunta para el colega Cabral. Venimos ahora para continuar con ustedes en Geopolítica de este jueves. Claro, pero en realidad yo no creo que mi candidatura sea la mejor, pero pienso que tengo una cabal comprensión para lo mucho que puede servir el Congreso para cambiar el país, el curso del país. Por ejemplo, yo le decía, antes de irse al cambio, que yo tengo una serie de anteproyectos de leyes, y lo voy a enumerar así un poquito rápido. Por ejemplo, yo tengo un anteproyecto de ley que busca, a través de una fundación o de un patronato, crear en la República Dominicana el primer canal de televisión de servicio público, pero de carácter privado, de carácter educativo y cultural, pero además sin fines de lucro. Es un canal que se crearía a través de una ley especial, y además una réplica de lo que existe en muchos países desarrollados, por ejemplo la BBC de Londres, el Canal 13 de los Estados Unidos, y otros tantos existen en la mayoría de los países desarrollados, porque a través de este canal tú puedes vender la dominicanidad, tú puedes vender el turismo, tú puedes vender valores, porque yo creo que el Estado promueve valores o antivalores. Lo que pasa es que este canal tiene que ser a través de una fundación o de un patronato, porque ya se ha demostrado que el Estado dominicano, cuando tiene un canal, cuando controla un canal de televisión, lo pone al servicio de la política.
y son canales de televisión que lamentablemente no sirven para nada. Entonces yo estoy planteando ese canal porque yo tengo el sueño de que ese canal pueda ser un espejo para proyectar el desarrollo, el crecimiento, la vida del dominicano que vive en los Estados Unidos y que vive en Europa, que es una realidad distinta a la nuestra, y además un dominicano que hace muy grandes aportes. Miren, en el orden académico, nosotros estamos llenos, con las universidades llenas de jóvenes dominicanos, haciéndose profesionales en los Estados Unidos. Entonces ese dominicano, ya cuando es de segunda, tercera o cuarta generación, y ese dominicano casi ni te habla español. Y si te habla español, es por sus padres o por sus abuelos. Entonces yo digo que en la medida en que podamos hacer eso, porque por ejemplo, los diputados que se crearon en el exterior, esa circunscripción que se creó con diputación, se constituyó en la Constitución como una provincia de la República Dominicana. Así que está en la Constitución como una provincia de la República Dominicana. Y en virtud de que desde el punto de vista constitucional se ve como una provincia, es importante que podamos hacer el puente para que este país sea un espejo de lo que son esos dominicanos, y lo contrario, de un país que camina o que tiene sus problemas, que también ellos que tienen el derecho como ciudadanos dominicanos a saber lo que está pasando en el país. Pero para eso tenemos que sacudirnos, tenemos que limpiar muchas cosas. Yo tengo otro proyecto que estamos buscando crear, lo que se llama Comisiones de Desarrollo Municipal, Barrial, Nacional, Municipal y Barrial. Nosotros pretendemos que se cree una comisión de desarrollo municipal, se convoque a una asamblea a los ciudadanos, a los municipios, y que se cojan ahí a gente seria para dirigir esa comisión, y que esa comisión sea el instrumento para que el Estado haga la inversión que tiene que hacer en obras públicas. Pero antes, hacer un censo para determinar cuántos albañiles, cuántos carpinteros, cuántos médicos, cuántos... Demasiada burocracia, José. Sí. Además, José, además tú estás creando duplicar lo que eso ya existe a través de la ley. Sí, claro. Óyeme. Oye, ¿cuál es el problema? Oye, Los presupuestos participativos, por ejemplo. Claro, claro, el presupuesto participativo crea esa comisión que tú dices. Además, el desarrollo territorial plantea eso. No, escúchame. Es que una cosa es el presupuesto participativo de los municipios y otra cosa es la inversión del Estado, como gobierno central en cada uno de los municipios. Por ejemplo, un ayuntamiento no te puede crear a ti una empresa agroindustrial, por ejemplo, para hacer exportaciones. ¿Por qué? Porque eso no es función del ayuntamiento. Sin embargo, si el Estado lo hace con una inversión tripartito, tú estás dando un golpe mortal a varios venenos que tenemos, varios venenos sociales. Como por ejemplo, ¿cuál? La exclusión social. Crear empleo en los municipios, que no lo van a hacer los municipios, los ayuntamientos. Crear empleo, ¿para qué? Para sacar a los jóvenes de la exclusión social. Además, recuerda que el empleo es el único que te puede ayudar a ti a dinamizar la economía. Entonces, a partir de ahí, cada municipio va a tener su propio desarrollo, que no tiene que ver necesariamente con los ayuntamientos, porque los ayuntamientos tienen funciones muy específicas y muy concretas. Pero además, esa comisión que yo hablo de desarrollo municipal, que sería por una ley, esa comisión de desarrollo municipal es la que va a canalizar si hay que hacer una policlínica, si hay que hacer, por ejemplo, una escuela. Estamos hablando de obras del gobierno central, que cada municipio tenga su realidad, porque, por ejemplo, tú creas una empresa tripartito, digamos en Monción, donde el principal producto es el casabe. Pero tú te vas, por ejemplo, a Neiva y allí la uva. Y tú puedes crear un buen vino que sea marca país, con mercados cautivos en los Estados Unidos. Y cuando tú aportas eso, tú estás creando un desarrollo de manera muy específico en cada uno de esos municipios. Por ejemplo, Neiva, con su vino, podría venderlo, exportarlo para los Estados Unidos y además de vender ese
producto en todo el mercado interno, en los demás municipios. Y cuando tú logras crear eso en todos los municipios del país, tú estás logrando darle empleo a los jóvenes, sacarlos de la delincuencia, sacarlos del consumo de drogas y sacarlos también del narcotráfico. Porque el desempleo... Se acabó el tiempo. O sea, que en realidad ese es el plan que nosotros tenemos. Pero además tenemos planos que son un poco más macro que otros. Nosotros, por ejemplo, pretendemos, para que tú tengas una idea, en los pueblos de la sierra, vamos, para que tú tengas solo una idea, lo vamos a canalizar eso, porque eso ya no es. Pero vamos a crear, por ejemplo, un campeonato de béisbol para incorporar a los jóvenes en pequeñas ligas y en liga amateur, pero con equipos que sean emblemáticos, con colores que van a llevar, el color va a estar asociado al nombre del equipo. Ya tenemos los nombres. Te vamos a invitar a otro programa, José, porque ahora se terminó el tiempo, pero cógete 30 segundos para que nos diga en qué número de la boleta tú estás. ¿En cuál boleta? Bueno, mira, yo estoy en la boleta del Partido Revolucionario Moderno, del Partido Dominicano por el Cambio, del Partido Humanista Dominicano, el Partido Revolucionario Socialdemócrata y la Alianza por la Democracia. Yo soy el número 2 en la boleta de la circunscripción 2 de la provincia de Santiago. Okay. Que debo decirte, bueno, porque solo el número 2, yo era el número 1, pero eso se movió, porque el tribunal... Es por el orden del apellido. No. El orden que estableció el tribunal fue el siguiente. Cuando tú eres escogido en una primaria, tú vas al primer lugar, independientemente de cuál sea tu orden alfabético. En segundo lugar van los que han hecho alianza, los que son parte de una alianza. Y entonces, así sucesivamente. Yo soy el número 2 porque yo soy parte de una alianza. El número 1 en esa boleta es porque fue escogido en las primarias del Partido Revolucionario. De manera de eso que yo te agradezco mucho la oportunidad, pero me gustaría que en otro momento podamos profundizar un poco más sobre estas cosas que yo estoy planteando, porque estos planteamientos no es eso que yo estoy haciendo, de manera concreta ofrecen un cambio significativo en lo que tiene que ver con el orden jurídico. En la próxima participación, para que organices los proyectos que tú tienes en mente, las ideas que tú tienes como proyecto, para que lo compartamos con los amables televidentes. Claro, totalmente de acuerdo. Le agradezco mucho la oportunidad y un gran placer verte, aunque sea por esta vía, porque tenemos un tiempo que no nos vemos, pero ya nos juntaremos. ¿Cómo no? Gracias, José Cabral, licenciado José Cabral y Salcedo, el segundo apellido de José, candidato a diputado en la circunscripción número 1 de la provincia de Santiago. Número 2. Número 2. Va a tener que hacer mucha vida allá en la sierra, porque esos municipios de la sierra forman parte de esa circunscripción, y además tener que pelear con eso, pelear con estos clientelistas, ¿verdad? Sí. También incluye los barrios del centro de la ciudad, como La Joya, Baracoa, la otra banda. Son barrios emblemáticos de Santiago, que están en el mismo. Bueno, muchísima suerte, José. Gracias, José, gracias. Bueno, gracias. Muy bien, Muy bien. Muy bien. Que esté bien. Leandro, tú para el próximo programa tú también vas a hablar de tu candidatura. De las noticias. Claro. Yo voy a hacer un programa especial y lo voy a compartir contigo ahí y con todos los amigos televidentes. Claro. Bueno, sáquete el programa tuyo, no te está pidiendo ningún permiso, sencillamente tú mandas. Sí, pero también yo. Gracias.
Gracias de nuevo a todos ustedes. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.